Bien, vamos a ver entonces el tema del día de hoy. Es sobre el proceso de la evolución que va a dar nuestra psiquis. Hace parte de la profundización del tema número 8, que, bueno, algunas personas van a ver este tema el domingo. Otras personas pues ya habrán visto este tema, entonces esta profundización. Es también la práctica número 14 de esta serie de profundización práctica que estamos haciendo. Aquí la idea es que podamos ver la evolución de nuestro ego para hacer un trabajo interior. Hay una propuesta para ello. Vamos a revisar rápidamente unos aspectos de la conferencia y entonces explicamos la práctica. Entonces, mira cómo se ve. Listo. Mi nombre es Camilo, me presento igual para todos. Vamos a ver el día de hoy la reflexión práctica, la psicología en la rueda del samsara. ¿Mm? Hace parte de la profundización que decíamos que es sobre la conferencia número 8 de fase A. Aún siendo una profundización, vamos a hacer algo muy directo, es muy puntual y vamos a darle digamos, el protagonismo ya a la parte en donde vamos a invitar a la parte práctica. ¿Listo? Entonces ya el resto pues está en la conferencia número 8 para que las personas pues participen. En vivo se va a dar ahora el domingo. Bien, entonces vamos a mirar. La idea es que con este tema logremos ver con claridad a qué vinimos al planeta y cómo podemos lograr ese objetivo. Bien, entonces decíamos que el proceso está relacionado con dos leyes que se denominan la evolución y la involución. Estas son dos leyes mecánicas que están aplicando a todo el proceso de nuestro desenvolvimiento espiritual, el desarrollo de nuestra alma. ¿Sí? Vamos a mirar, primero debemos comprender que son leyes mecánicas y que así como hay una parte que empieza a evolucionar, hay otra parte que involuciona. Por eso es que pues, nosotros vamos a darnos cuenta de en toda esta evolución, pues, como también se trataba en el tema, en toda esta evolución, la realidad es que no se le ha dado una prioridad a la parte espiritual, sino se le ha dado una prioridad bueno, a todo el desenvolvimiento egoico y me estoy refiriendo a la evolución que se presenta en el día a día aquí en nuestra sociedad. Cuando habíamos visto tanta degeneración, prostitución, crueldad, guerras, perversidad, ¿sí? Ahorita hay unas cosas que rayan a de verdad la imaginación perversa de uno, cosas inimaginables que se están dando y se seguirían dando. Entonces, por eso es que estamos mirando acá. El objetivo de esa conferencia fue que lográramos ver con claridad a qué veníamos y cómo podíamos lograr el objetivo de nuestra existencia. Para eso necesitamos hacer una revolución consciente y es una revolución que no está hacia afuera, no está físicamente, es una revolución en nuestro interior en función de tres aspectos que los desarrollábamos a partir de el sacrificio por la humanidad, la muerte de nuestros defectos, de nuestro ego y el usar toda esa liberación de la conciencia hacia algo superior, hacia la práctica del suprasexo. Solamente con esta revolución consciente es posible la regeneración humana, la regeneración de nosotros mismos, la regeneración de la sociedad entera. Bien, cómo evolucionamos a través de los cuatro reinos de la naturaleza. Rápidamente, entonces, vamos a recordar que todos nosotros salimos del sagrado sol absoluto y entramos a la rueda del samsara para el proceso de qué? De buscar la maestría, para el proceso de desarrollar el amor y la sabiduría, ¿sí? Pero llega entonces la chispa y va a entrar al proceso de bueno, cada uno de los reinos de la naturaleza que se denomina que entra el proceso de la rueda del samsara. Ese es el curso en el cual la chispa, que pues, es el 100%, se divide en un 3% de conciencia libre y en un 97% que se convierte en atrapable, que se va a convertir en esa envoltura seminal, en esa alma que va a empezar a contaminarse a través de los diferentes reinos
¿Para qué? Para que en un punto se llegue a la parte humana y logremos hacer esa revolución consciente, extraer esa sabiduría y lograr pues cada una de esas victorias del proceso espiritual. ¿Listo? Entonces, unas pocas chispas realmente son las que logran autorrealizarse, la mayoría fracasa. Nosotros sabemos y acá tenemos el libre albedrío en el cual se desarrolla todo este proceso de, bueno, nuestras decisiones, ¿sí? Y por eso es que no se nos obliga. Aún así, todos vinimos a eso, ¿sí? Bueno, por eso es que a veces el aprendizaje, entre comillas, va a ser a las malas, por nuestra inconsciencia. En esta rueda, en este proceso de autorrealización, se tienen tres alternativas. ¿Cuáles son esas tres alternativas? Uno es lograr la autorrealización, pues que es lograr entonces extraer toda esa sabiduría de esa contaminación y llegar a la parte en la cual también se van a crear esos vehículos, esos cuerpos para tener presencia en todas las dimensiones. Cada cuerpo es una sabiduría y bueno, vamos a poder desarrollar esa parte que se denomina alma humana y vamos a conectarnos con esa otra parte de la conciencia, 100% entonces vamos a quedar y se va a desarrollar los objetivos que denominábamos los objetivos del conocernos a sí mismos. Listo, eso es el triunfo. Pero ¿cuál es el fracaso? El fracaso es que siempre nosotros tenemos 108 existencias humanas y acabamos con las 108 existencias humanas y vamos a bajar otra vez a la involución y bueno, tenemos otra oportunidad de entrar a la evolución, otras 108 existencias. ¿Cuántas vueltas vamos a dar en esta rueda teniendo en cada vuelta 108 existencias? Denominábamos que eran 3000 vueltas o 3000 años esotéricos que a la final van a ser 324.000 cuerpos físicos, pero si agotamos todas las existencias y no hacemos un trabajo interior, pues a la final, ¿qué va a suceder? Simplemente vamos a llegar a el fracaso. Entonces, se dice que la mayoría de las chispas, si no se revolucionan, si no nos revolucionamos, pues a la final vamos a terminar fracasando. Bueno, la otra alternativa es el renunciar a la rueda y regresar con el 3% de conciencia, pero pues esto también es un fracaso. Entonces, pues ni siquiera, digamos, entre comillas, se tiene, aunque bueno, ahí está la oportunidad también de renunciar. Hay unas escuelas que enseñan la renuncia, hay algunas escuelas que se ven como si fueran relacionadas con el anhelo espiritual y que están renunciando a su ego, pero la realidad es que hay unas que se especializan en renunciar a la rueda del samsara y es otro proceso. Bueno, ahí están las tres alternativas. Sigamos entonces. ¿Qué es lo que verdaderamente va a evolucionar? El ego es el que siempre evoluciona. El ego está evolucionando a través de cada reino. Entonces, ¿cómo evoluciona el ego? Ahorita lo voy a volver a retomar, pero evoluciona entonces el ego atrapando conciencia en el alma de los minerales que se denomina Nomo, ¿sí? Nosotros entonces cuando pasamos por los minerales, nuestra alma se denomina Nomo y ahí empieza a atraparse ¿con qué? Con el desarrollo del cerebro emocional. El cerebro emocional es el primero que se desarrolla en este reino. Lo veíamos que el cerebro emocional está relacionado con todo lo que nosotros pues estamos sintiendo, atracción, rechazo. Acá decíamos que bastante de lo que se va a alimentar en nuestro ego es la parte de la desobediencia, quiere decir que hay una emoción de mala voluntad, hay una pequeña inconsciencia que se va a empezar a crecer y a crecer y a crecer. Y ese principio de inconsciencia está relacionado con esa mala voluntad y con una rebeldía sin causa, ¿sí? Bueno, ahí hay una fuerza emocional que está relacionada y está empezando a atrapar conciencia. Listo, eso es lo que pasa en el reino mineral. En el reino vegetal ya viene el desarrollo del otro cerebro, que es el motor instintivo sexual. Y aquí se va a desarrollar, entonces, bueno, venimos de una emoción como de mala voluntad y aquí se va a originar algo relacionado con la envidia, ¿sí? ¿Por qué? El yo causa de la envidia se empieza a desarrollar acá, bueno, junto con otros defectos, pero el yo causa es el que primero se empieza a desarrollar acá.
¿Por qué? Porque cada una de las plantas y de las cosas en el reino vegetal empiezan a competir por alimento, por su supervivencia y todo esto hace que se desarrolle primero la envidia. ¿M? Bueno, entre otras cositas que se empiezan a originar a partir de ello. Se llega a, bueno, en el reino vegetal, el alma de nosotros se denomina elemental, ¿no? Y ahí es que va a quedar para rescatar una sabiduría de la naturaleza. Luego sigue el reino animal y en el reino animal nuestra alma se denomina ánima, se va a contaminar con toda la parte instintiva que se desarrolla en la parte animal. Aquí lo más, digamos, fuerte que se va a desarrollar es el yo fornicario. Y con el yo fornicario se le va a dar origen a una gran cantidad de defectos. ¿M? Pero hay que recordar que en el reino animal, aquí es, digámoslo así, es ley fornicar. ¿Sí? Digamos, está permitido y es parte del desenvolvimiento y del desarrollo del proceso de nuestra alma y del proceso de ese reino animal. ¿M? Bueno, aquí se van a dar otras cosas, pero sí, la violencia y todo esto, pero ahorita lo voy a de pronto a explicar y voy a hacer el contexto de los tres cerebros con la parte humana. Bueno, aquí ya llegamos entonces al reino humano y en el reino humano se genera entonces ese tercer cerebro que es el cerebro intelectual. ¿Sí? Los animalitos tienen el emocional y el motor instintivo sexual. También lo habíamos explicado en la conferencia de las dimensiones. Aquí vamos a ver que en el reino humano tenemos la parte intelectual, que es la encargada de qué, bueno, de desarrollar toda esa parte del entendimiento, pero es también para que nosotros podamos desarrollar la extracción de sabiduría de cada una de esas cosas equivocadas en función de nuestro aprendizaje, de nuestra reflexión, ¿sí? Bien, pero ¿qué es lo que sucede? Que a partir de la existencia 54 ya hay una contaminación grandecita y se denomina que ya el intelecto está al servicio del instinto. Y en el instinto que está grabado, en el instinto está grabado todo el ego. Entonces, literalmente, ya en un momento en el cual vamos a denominar que aquí empieza la involución de la parte humana, ya todo el intelecto está al servicio de alimentar a los defectos. Siempre va a evolucionar el ego. Bueno, y allá viene la involución que la vamos a tratar más adelante. ¿M? Miremos entonces los tres cerebros. El emocional es el primer cerebro que se desarrolló en la rueda y es el más rápido. Nosotros habíamos estudiado la parte emocional estudiando los centros, entonces no me voy a extender en esto, pero es importante ciertas características que están ahí relacionadas en estos tres cerebros, como con la parte emocional, ya con este cerebro emocional, hay unas características y es que se alimenta toda esa parte del sentir emocional. Sí, toda esa parte, aquí también está, bueno, hay una parte que se desarrolla relacionado hasta con el mal genio, ¿sí? Pero a nivel emocional. Decíamos que toda esa rebeldía sin causa de mala voluntad se está desarrollando aquí. En el motor instintivo sexual, como ya entra la parte de la reproducción, pues decíamos que a través del fornicario, de la expulsión de la simiente, se cristaliza con más yoes y el proceso de la supervivencia hace desarrollar hasta una parte de violencia, bueno, una parte de volverse reaccionario, ¿m? Por eso está relacionado con la violencia. Y bueno, y en el intelectual, ¿qué sucede? Que nosotros debemos empezar a salir de lo equivocado de cada uno de nuestros conceptos, de cada una de estas justificaciones y de todo el desarrollo mental que, como decíamos, en una parte la mente no es mala, sino que está contaminada y está al servicio del ego, o sea, al servicio del instinto. Bueno, ahora sí vamos a mirar el contraste, los tres cerebros en el ser humano de niño a adulto. Miremos, por ejemplo, la parte emocional de un niño. ¿M? La parte emocional de un niño es bien, digamos, es bien fuerte, ¿sí? Un niño es muy fácil, digamos, ilusionarlo y genera una fuerza emocional en esa parte de la ilusión, ¿sí? Vamos a mirar también que hasta de una forma simple se emociona con cosas muy simples, o sea, ahí es donde se ve también esa es lo que hablábamos de la capacidad de asombro y de todo el descubrimiento que está generándose. Y bueno, tiene una capacidad hasta, entre comillas,
a veces tiene la capacidad de manejar esa parte emocional porque está viviendo el presente. Entonces, un niño no se va a quedar tanto tiempo así amargado, bueno, hasta que ya empiece a desarrollar otras cosas, ¿sí? Vamos a mirar que la desobediencia de un niño, así como la desobediencia del reino mineral, la desobediencia del niño empieza a calibrarse, ¿no? Se empieza a calibrar de acuerdo a la permisividad que le den y todo esto. Entonces, bueno, ahí se va a alimentar una parte emocional y vamos a empezar a alimentar nosotros también unos yoes relacionados ahí, por ejemplo, con que si no nos dejan hacer lo que queremos, entonces nos quedamos resentiditos y esto, y ahí se va alimentando ya toda esa parte del rencor. Bueno, ¿qué pasa con el niño? Acá hay algo que aclarar, es que el niño ya trae la maleta de defectos, ¿no? El niño no nació así limpio y puro como algunas personas tal vez pues no saben esto, pero el niño ya viene con una maleta de defectos, que es todo su ego que ha alimentado de existencia en existencia si no trabaja sobre sí mismo. Entonces, emocionalmente él empieza a desarrollar muchas cosas, pero bueno, él tiene los tres cerebros. Entonces, él también empieza a desarrollar toda su parte motriz, ¿sí? Y en su parte motriz, ¿qué pasa? En su parte motriz, pues él va a empezar a, bueno, a gatear, a hablar, a caminar, ¿sí? A correr, bueno, a desplazarse. En su parte va a empezar a hablar y va a desarrollar entonces su verbo, ¿sí? Su forma de hablar. Bueno, ahí está. También de acuerdo a las etapas en que está viviendo, va a desarrollar instintivamente muchas cosas, hormonal y todo va a desarrollarse también la parte sexual. Bien, ¿y qué va a pasar? Bueno, de acuerdo a cada uno de esos, entonces va a influenciar en su psicología, porque van a ir entrando diferentes defectos de acuerdo a su etapa de desarrollo. Entonces, el niño cuando empieza a despertarse de ciertos instintos, y, por ejemplo, hay un caso que un niño no sabía lo que era eso y en un momento se generó, bueno, tenía una excitación ese niño y él no sabía lo que pasaba, pero sentía como algo ahí, como un deleite, ¿sí? Bueno, ya después entonces desarrollando cada vez más eso y ya con la participación del intelecto, entendía que esa era parte del desarrollo sexual y que había un deleite tras la excitación. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí nosotros vamos a mirar cómo estos tres cerebros, que los tiene todo ser humano, estas tres partes, la parte emocional, el motor instintivo sexual y el intelectual, estaban al servicio de nuestro ego de niño a adulto. ¿Mm? Aquí esa es la invitación práctica. Miremos entonces el planteamiento. Esta es como tal la práctica que la idea es que desarrollemos. ¿Sí? Podemos hacerlo en una forma escrita, y bueno, lo mejor sería y lo más valioso sería que lo pudiéramos hacer en una forma escrita. ¿Para qué? Para darle una continuidad a esas cosas, a ese estudio. Sí, pero bueno, también lo podemos hacer en forma reflexiva y luego la idea y la invitación es que cada uno de nosotros tenga unas hojitas o tenga un cuadernito en donde va a ir, digamos, dejando cositas puntuales. Si hizo una meditación, no quiso escribirlo, pero hizo una meditación, puede a la final de la meditación coger su cuadernito de trabajo sobre sí mismo, bueno, no sé cómo quiera llamarlo, y va de pronto a tener ahí algo muy en cuenta, algo valioso, para que de pronto lo pueda seguir reflexionando, o algo muy, muy valioso que cogió entonces lo anote. O simplemente tiene su cuadernito y va aterrizando ahí muchas cosas, va reflexionando, va pidiendo muerte a las cosas equivocadas que descubra y todo, y va aterrizándolo, y hasta lo puede organizar según los defectos que esté estudiando y todo. Bueno, entonces, ¿qué hemos hecho con estas tres partes? ¿Qué hemos hecho con la parte emocional, por ejemplo? ¿Mm? Entonces, miremos qué podemos haber hecho con la parte emocional, ¿sí? El manejo de nuestras emociones. ¿Sí? Si en un momento les comentaba a algunas personas, mire que un niño, listo, el niño está viviendo más el presente, el niño, su parte emocional es muy grande, o sea, tiene un impulso muy fuerte como en todos, pero es que el niño es un poquito más, pero ya después como que medio se le olvida y entonces puede hacer las cosas, pero el niño va creciendo. ¿Dónde está el señalador para poder que quede aquí?
Bueno, pero entonces el niño va creciendo, ¿m? Y ya después de que va creciendo, esas cosas emocionales puede que si estaba quedando resentidito, 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 va a alimentar esas emociones negativas. Y entonces, de niños, ¿cuántas emociones negativas no llegamos a alimentar por cosas tontas o por cosas un poquito más delicadas, pero al fin y al cabo es una falta de resolver dentro de nosotros por nuestros familiares, por bueno, sí, por nuestro entorno, de pronto el que vivía por ahí cerca de nosotros, o bueno, amiguitos de niños, profesores y todo esto, nosotros, ¿qué tanto hemos, digamos, contaminado nuestras emociones, sí? ¿Y con qué defectos hemos contaminado nuestras emociones? Pues, yo pongo aquí en manifiesto la parte del resentimiento y del rencor, pero bueno, ustedes pueden mirar en qué tanto desde niños, ¿sí? Y ustedes pueden entonces mirar desde niños y más grandecitos y todo, qué tanto se alimentó y se contaminó esa parte emocional de nosotros con otras cosas, por ejemplo, con la lujuria, ¿sí? En un momento, hasta de pronto teníamos un ánimo de experimentar amor, bueno, de pronto así no nos lo dijeran, pero teníamos tal vez una percepción de que había y existía una pareja real. Entonces, bueno, pero ¿qué pasó después? ¿Por qué dimos la vuelta? Nos llenamos entonces de la emoción lujuriosa, de placer, de esto, y se quitó esa parte de querer y el ánimo de experimentar amor. Cada una de esas cositas nosotros la podemos estar mirando, ¿sí? Pero entonces la idea es que veamos no solamente la parte emocional, miremos la parte motriz. Entonces la parte motriz la podemos ver con respecto a nuestras palabras, por ejemplo, ¿sí? Nosotros de niños teníamos un vocabulario, hablábamos de una forma y ya de repente, en un momento, con determinados defectos, manejamos un vocabulario tremendo, ¿sí? Bien, en la parte del verbo podemos también ver cómo nuestros defectos empezaron a hablar de formas diferentes, ¿sí? Cómo se alimentó el defecto hablando, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, la parte instintiva. En la parte instintiva sexual, lo que hablaba, por ejemplo, del niño que siente la excitación, pero pues todavía digamos que no comprende muchas cosas, pero en un momento le da rienda suelta a eso. Entonces, había ahí algo valioso que siempre cuando hablamos del instinto lo tocamos y más adelante en una profundización de la lujuria lo vamos a tocar más. Y se dice, la parte del instinto se desarrolla en el niño y se desarrolla a través del gusto, a través del placer. Entonces, cuando nosotros, eh, pues en un principio, digamos, esa es la parte de supervivencia, ¿no? Digamos que más o menos así, el bebé a través de un cierto deleite, un cierto placercito con el gusto, a la leche materna es que él se mantiene ahí y bueno, también va a buscar el alimento y todo esto, ¿m? Pero en un punto en que debe entrar ya la parte intelectual, si nosotros seguimos entonces, esto me genera placer, esto me gusta, esto es bueno, entonces por ahí me meto, esto no me genera placer, esto no me gusta, entonces no, esto es malo. Si nosotros no, digamos, tenemos esa capacidad de ir a equilibrar toda esa parte instintiva de los gustos y del placer, pues entonces vamos a estar todo el tiempo instintivos, o sea, todo el tiempo vamos a estar, llegamos a la adultez y seguimos como animalitos, haciendo, ¿por qué? Pues porque me gusta, porque me genera placer, y entonces, bueno, ¿sí? Pero la idea es que veamos cómo esa parte instintiva se desarrolló en nosotros. ¿M? Miren que cuando llega, por ejemplo, la etapa de la adolescencia, hay muchas cosas que se relacionan ahí. ¿M? Puede que en unos quieran, hasta por la parte de la supervivencia, querer de pronto trabajar o tener dinero, ¿sí? Para, entre comillas, pues sobrevivir en determinados ambientes, pero no estoy hablando de la subsistencia, sino sobrevivir teniendo plata para poder satisfacer ciertas cosas, eso, que el ego sobreviva, mejor dicho, eso es diferente, ¿no? O bueno, también en la parte en la cual se desarrolla la sexualidad, entonces el niño o el muchacho se convierte muy instintivamente como animalito, inclusive hace demostraciones de fuerza. Es muy curioso
Y todavía hay muchas personas ya mayores que quieren hacer demostraciones de fuerza frente a las mujeres y todo esto. Eso es como muy animalito. Ustedes miren en la naturaleza a los, por ejemplo, esos que tienen esas cornamentas, esos bueno, esos ciervos, que se me olvida en este momento el nombre, que tienen esas cornamentas, ellos se estrellan y hacen demostraciones de fuerza. Miren que los leones van y pelean y todos los machos pelean, a la final van a terminar peleando por las hembras, ¿sí? Y hay muchas personas que tienen ese comportamiento y siguen inclusive ya grandes y todo con eso mismo. Bueno, entonces todo eso es lo que nosotros vamos a mirar instintivamente cómo nos hemos contaminado y cómo nos hemos desequilibrado. ¿M? ¿Y qué hemos hecho con nuestra parte sexual? ¿Sí? ¿En dónde hemos desarrollado nuestra sexualidad hacia algo superior? Vamos a encontrar que por la ignorancia y pues por todo lo que uno pensaba que era así acerca del placer y todo esto, uno empezó a adentrarse, a degenerarse con la parte sexual y en la parte sexual, ¿sí? Bueno, entonces aquí debo hacer una aclaración que tal vez hay algunas personas que cuando nosotros hablamos de degeneración, estamos hablando de todo el ego, ¿sí? Estamos hablando de hacia los defectos, ¿sí? Todos nosotros nos estamos degenerando mientras sigamos alimentando los defectos. En el momento en que hacemos una pausa y empezamos a hacer un trabajo sobre sí mismo, ahí comienza el proceso de regeneración, ¿sí? Entonces, degenerado, como ya lo he dicho y siempre pues, trataré de explicarlo para que cada uno me entienda, de pronto llega alguien nuevo, degenerarse o el degenerado no es allá el que está por allá botado en la calle por la droga, por el alcohol, por no sé qué, no. Degenerados somos toda la humanidad egoica. Si todo ese ego nos degenera nuestra energía espiritual de vida. Y en el sexo, pues al no saber usar sabiamente nuestra energía creadora del espíritu, la energía creadora sexual, pues imagínense esas creaciones que vamos a hacer egoicas, ¿sí? Con todo ese placer, con la expulsión de la simiente y todo esto. Bueno, ¿qué va a pasar en la parte intelectual? Nosotros también podemos ver cómo en un momento nuestro intelecto estaba, digamos, entre comillas, hasta limitado, de pronto de niños, pero ¿qué pasó? Que ya después entonces aprendíamos hasta a manipular. Miren que un niño o una niña pueden ser muy pequeñitos, pero entonces empiezan a manipular a los padres haciendo las pataletas, haciendo, bueno, hasta porque el papá o los papás en función de querer compensar de pronto al niño o algunas cosas, entonces llega y dice, bueno, mire, si hace tal cosa, entonces le compro tal otra y si sé más, pero en un momento todo eso se vuelve a alimentar unos aspectos de la mente que están relacionados con el maquiavélico, el calculador, y entonces son unos niños que tienen una capacidad tremenda hasta de manipular, ¿sí? Pero todos nosotros desarrollamos cada uno de esos y también vamos a ver hasta adultos cómo es que desarrollamos toda esa parte intelectual hacia el ego, ¿sí? Entonces, toda esa maquinación y ese calculador para conquistar, para, bueno, para ir al sexo, para hacer determinados negocios, pero que me convenga más a mí. O sea, todo vamos a verlo en el sentido en el cual estamos no llevando a una limpieza de la mente, no llevando hacia la parte superior de la mente, que es en función de la sabiduría, de la comprensión y de actuar rectamente, sino vamos a mirar todo lo que se atravesaba por ahí, ¿sí? Entonces, estos tres cerebros nosotros los vamos a contrastar con los cuatro rectos, ¿sí? El recto sentir, el recto pensar, el recto obrar y el recto hablar. Aquí, ¿qué vamos a ver? Aquí vamos a mirar un general, porque esto vamos a mirar en un sentido muy superficial y general para que nos ayude a darnos cuenta de qué hemos hecho con esas tres partes que se denominan los tres cerebros, ¿sí? ¿Qué hemos hecho en general? Listo. Este es un primer planteamiento para que la persona vaya aterrizando toda su contaminación con el ego, ¿m? Y vea cómo desde niño lo que empezó a generarse es que el ego aprendió a moverse cada vez mejor,
¿sí? Porque a fin de cuentas eso es lo que estamos viendo aquí. Primero, entonces había una emoción con algo superior tal vez, pero después ya no tenemos emoción por algo superior, sino esa emoción tan grande de, por ejemplo, de ir a fornicar, o esa emoción tan grande de la ira de ir a golpear, o de la pereza, esa emoción tan grande para el entretenimiento, el ocio, o de la gula, esa emoción tan grande para meterse con determinado vicio, ¿sí? O la envidia para criticar y atacar y todo esto, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros estamos haciendo como, y la idea, por eso siempre, y Meli empezó a explicar desde el principio, las líneas de tiempo para el proceso de la muerte psicológica. Bueno, ese es el primer planteamiento. Aplicando la revolución, ¿cuál es la verdadera revolución? La muerte psicológica, el sacrificio por la humanidad y el nacimiento espiritual. Entonces nosotros, como no sabíamos y no teníamos claridad de esto, nos estábamos contaminando, pero sabemos que la muerte psicológica nos va a ayudar a cada uno de esos detalles que evolucionaron con nuestro crecimiento desde niños hasta este momento. Con la muerte psicológica vamos a poder eliminar cada uno de ellos y extraerles el amor, la fortaleza, la virtud y la sabiduría, el amor que había ahí. Listo. ¿Y qué va a pasar? Vamos a poder cristalizar cada una de esas chispitas liberadas en el nacimiento espiritual y vamos a ayudar a todas las personas en el proceso que es el sacrificio por la humanidad. Esos son los tres factores que la idea es que la persona en la medida en que vaya comprendiendo y vaya entendiendo, pues empiece a aplicarlos para regenerarse, ¿sí? Para dejar de que el ego siga evolucionando, no, ya no más. Entonces, es el segundo planteamiento práctico, o sea, ese primer planteamiento práctico era pues simplemente una parte muy general. Este segundo ya es para adentrarnos con algo determinado. Entonces podemos hacer cuánto nos hemos degenerado con nuestro ego con determinado defecto a estudiar, ¿sí? Entonces ahí es donde no se preocupen, la línea de tiempo que ustedes empiecen a desarrollar para el defecto que sea, esa línea de tiempo, ustedes no solamente la van a hacer para, digamos, esta práctica, sino esa línea de tiempo les va a ayudar a ustedes, bueno, nos va a ayudar a todos nosotros a profundizar y comprender ese defecto, ¿sí? Entonces, si ustedes van a coger y van a hacer esto, por ejemplo, con la lujuria o ya lo hicieron anteriormente con las otras invitaciones que se ha dado de la práctica, lo hicieron con la lujuria, con la ira, pues esa misma que tienen la pueden seguir complementando con cada uno de estos detalles que vamos a mirar acá. Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? El ejemplo es que vamos a hacer esa línea de tiempo de 7 en 7. Las personas que hasta ahorita ingresan acá a esta parte, en la primer práctica de reflexión, se invitaba digamos, mirar en qué hemos invertido el tiempo y van ustedes a darse cuenta que se manejaba también de 7 en 7. Entonces, miren, hasta eso les va a servir, hasta eso que hicieron o se hace para la parte del tiempo, se va a poder desarrollar para esta también. Entonces, se puede hacer de 7 en 7 o se puede hacer de año en año. Ustedes ponen desde donde se acuerden. Me acuerdo desde los 3 años, o desde los 4 años, o desde los 2 años tengo un recuerdo de tal cosa. Entonces, desde ahí empiezan de acuerdo al defecto que ustedes quieran estudiar puntualmente. Entonces, por ejemplo, acá ponía la lujuria, ¿sí? Pero para todos podemos usar estos puntos, son unos punticos, digamos, básicos, ¿sí? Entonces la idea es que en esos años, en ese tiempo, nosotros podamos ver los comportamientos, costumbres y actividades que hacíamos con el defecto que queremos estudiar desde tal año, tal año, tal año a tal año, ¿sí? Listo. Vamos a ver también cómo entraba en nuestra emoción y nuestra mente, porque puede ser que de niños en un momento estuviéramos muy identificados con la lujuria, desarrollando el morbo y otras cosas, pero puede ser que, bueno, no se había llegado a cristalizar. Pues ¿por qué? Porque bueno, tal vez no se había desenvuelto todavía el conquistador, no se había desenvuelto, bueno, ciertas cosas, entonces estaba limitado a la mente. Entonces de pronto era un niño morboso, espiaba, bueno, la televisión o lo que sea, pero todavía no había llegado a otras obras. Aún así,
Miren lo que estoy diciendo, que el niño, aún teniendo el morbo, lo alimenta de una forma, lo alimenta a través del internet, bueno, ahorita con el internet y todo esto, pero nosotros vamos a mirar cómo cada uno lo alimentaba y cómo iba entrando cada uno de sus defectos de la emoción y la mente a buscar obrar. Bueno, ahora miramos también en ese desenvolvimiento que vamos a estudiar, no solamente los comportamientos, costumbres, actividades, no solamente cómo entraba en la emoción y mente y luego buscaba obrar, sino también vamos a ver cómo se perfeccionaba dentro de nosotros y en nuestro entorno y las ayudas que tenía, ¿sí? Vamos a ver los puntos y momentos de profundización en la degeneración con cada uno. ¿Sí? Entonces, bueno, pongamos entonces en manifiesto el ejemplo con la lujuria. Entonces, ¿qué comportamiento y costumbres, por ejemplo, de los 0 a los 7 años? Comportamientos, costumbres y actividades. Entonces, bueno, la interrelación, digamos, uno de hombres, la interrelación que uno tenía con las niñas, ¿sí? ¿Hasta qué punto se contaminaba esa relación con la lujuria o con satisfacer algo de la lujuria? ¿Sí? A varios de los conceptos bueno, del conquistador y todo eso se empezaron a desarrollar desde ahí, desde pequeñitos. Entonces, ¿qué comportamientos teníamos? ¿Qué juegos teníamos para el desenvolvimiento de esto? Bueno, las actividades que desarrollábamos también, entonces, lo que estábamos viendo. No, me gustaba ver, bueno, y también lo dije en la primera práctica de reflexión, por ejemplo, a mí me gustaba ver determinado programa de televisión, pero ese programa de televisión lo veía era para alimentar mi lujuria. Bien, entonces ahí es donde se ve, bueno, esa actividad, aunque estaba de niño y hace parte del entretenimiento y de la sociedad, era enfocado a la lujuria. Entonces, cada uno de esos comportamientos, costumbres y actividades los vamos a ver cómo se movía el defecto que estamos estudiando. Bien, si ponemos eso mismo ya más grandes, entonces vamos a ver que en un punto ya empezó la costumbre del mirón ya diferente, ¿sí? Entonces ya había una costumbre inclusive ya de buscar tal vez la pornografía o todo esto, ¿sí? Ya habían unas actividades para satisfacer eso, ya había hasta, si ya se entró en el proceso de la masturbación, pues lo mismo, ya entonces se entró con esas actividades, ya hacen parte de hasta de costumbres y todo que se tienen, pero son los defectos dentro de nosotros. Y podemos mirar cómo entró primero en la emoción, en la mente para buscar obrar. Entonces puede ser que de los 0 a los 7 años nos impresionamos con el proceso de masturbación, por ejemplo, pero estaba en la emoción y en la mente, tal vez todavía no llegó a cristalizarse como obra, pero vamos a ver en qué momento, en qué año, por ejemplo, cristalizamos ese defecto de la masturbación y entonces ahí vamos a mirar cómo se desenvolvió, cómo evolucionó ese defecto, que estamos acá pues poniendo el ejemplo de la lujuria, pero la idea es que pues cada uno de ustedes pueda echar eh, digamos, mano a cada uno de esos defectos que quieren estudiar. El perfeccionamiento, entonces vamos a mirar, por ejemplo, la pornografía. No, al principio de los 0 a los 7 años era lo que apareciera por ahí en la televisión o esto, pero ya el perfeccionamiento es que no, ya tiene acceso a una base de datos, ya puede ir a comprar o peor, pues ya hasta entró tal vez la prostitución y entonces ya va al prostíbulo, ¿sí? Entonces vamos a ver todas las ayudas para que ese ego se desenvolviera. Ah, no, resulta que había un amiguito que tenía mucha pornografía o tenía acceso a tales cosas y eso ayudó a que evolucionara más rápidamente tal o cual defecto, ¿sí? Por eso es que decíamos acá los puntos y momentos de profundización en la degeneración de cada uno, porque es que cada uno de nosotros daba unas octavas, ¿sí? Con los defectos también se daban octavas. Entonces, la lujuria en un punto ya se descaró, entonces ya se profundizó con otra cosa. Y en otro punto, otra vez, profundizó con otra cosa, ¿sí? Entonces, cada uno, por ejemplo, con la lujuria, uno de los puntos que va a ver la persona es en el momento en que empezó a fornicar. De ese momento, ahí ya se profundiza, por ejemplo, con la lujuria en toda la parte de la degeneración. Bueno, entonces esta es la invitación
Pero lo mismo vamos a hacer con la ira, con la gula, con la codicia, con la envidia, con la pereza, ¿sí? Entonces con la ira, ¿no? Al principio una ira, entonces se gritaba, se lloraba, se decía la pataleta, pero entonces vamos a mirar los comportamientos que tenía nuestra ira, ya después entonces era a patear cosas, a gritar, a ofender, a humillar, bueno, la ira implosiva entonces era alimentar cada vez más rencor y más odio, sin más mala voluntad, y vamos a mirar cada una de esas cosas, cómo de la mente y de la emoción buscaban obrar en cada sección, en cada año o de 7 en 7 años, así como pues, lo estábamos describiendo, ¿sí? Bien, los comportamientos y las actividades de la ira, ¿sí? Ya lo estábamos diciendo. Lo mismo el perfeccionamiento. Entonces, no, en un momento ya aprendió a pelear, o bueno, aprendió a dar puños y todo, y entonces ya después era dando puños, ya después era dando esto. Bueno, si podemos en un momento ver otro tipo de cosas, ya hasta las personas, entonces ya se compraban, bueno, adquirían un cuchillo o tenían, bueno, ya más adultos hasta pistolas y todo esto. Entonces vamos a ver cómo es que ese yo empezó a evolucionar, ¿sí? Listo, los puntos y momentos lo mismo. Entonces con la ira se daban unos puntos en los cuales se avanzaba alimentando la ira. ¿Sí? Lo mismo entonces con la gula todos los vicios, todos los extremos. Entonces la gula, por ejemplo, en un momento debió alimentarse bastante, de pronto en nuestra adolescencia o algo, con los vicios como el alcohol. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver que ese vicio podía abrirle la puerta a otras cosas. ¿Sí? Porque pues el alcohol desinhibe y hace lo suyo, entonces también le daba pie a otras cosas. Y ahí vamos a mirar cómo cada uno de nuestros defectos empezó a evolucionar. Miren la codicia. En un principio tal vez el niño tenía las moneditas que le regalaban o el ahorrito que hacía con, bueno, lo mismo con moneditas o algo así. Ya después entonces quería trabajar, pero para comprarse sus cosas y demás. Y luego la codicia se hermana con la lujuria, ¿no? Ya necesitaba era plata para salir a rumbear, para conquistar, para, bueno, tener plata para la parte sexual o lo que fuera, o para vestirse por la vanidad, para provocar. Cada una de esas cosas nosotros vamos a mirar toda la evolución de cada uno, la envidia de nosotros cómo evolucionó, bueno, y así sucesivamente con cada uno de los defectos. La pereza de uno, tal vez en un momento nuestra pereza estaba moviéndose diferente, solamente de pronto con dormir cuando uno era niño, pero ya después se movió con unas formas de entretenimiento bien, bien fuertes y bueno, hasta dónde la pereza entonces ha llegado y nos ha afectado, que hay gente que literalmente por pereza ha perdido trabajos, pierde ciertas oportunidades de su propio desenvolvimiento como persona y todo, pero ahí vamos a mirarle y sumarle todo eso a la pereza. Listo. Lo importante es descubrir que si nosotros no hacemos un trabajo interior, mecánicamente el ego va a aprender a cada vez alimentarse más, a evolucionar y a meterse. Mire, ahora la tecnología, lo que estábamos hablando, ahora todos los defectos a través de la tecnología se alimentan mucho más. Por eso es tan fuerte que un niño pequeñito ya empiece a coger un celular y todo. Por eso es que, y estoy de acuerdo con muchas personas que están con la parte psicológica que un niño no debería tener acceso a todas esas herramientas tecnológicas, sino hasta por allá después de los 10 12 años, algo así, y habiéndole explicado, ¿no? Porque miremos que todo eso va a hacer que la persona o el niño se degenere más rápido. Sí, hay cosas muy valiosas, sí, hay cosas muy chéveres en cuanto al desenvolvimiento, hasta de pronto en cierto sentido, de hasta adquirir este conocimiento, estamos usando la tecnología, pero hay otras cosas que se están enfocando y el ego siempre se está metiendo es para alimentarse. Entonces, la esperanza mecánica de la humanidad en la evolución es un fracaso, porque siempre está evolucionando el ego para meterse por más cosas, siempre vamos a estar en un punto hasta más contaminaditos en muchos sentidos. Listo. Para recibir el audio de este tema, el PDF, las tutorías, ingreso al grupo de WhatsApp, nos pueden escribir a ese número que aparece en pantalla y quedan invitados. Todos los jueves estamos haciendo esta práctica de reflexión
Y la próxima reflexión práctica va a ser sobre los átomos y moléculas dentro de nuestra psicología. Es una parte que es muy útil el desenvolverla para que cada uno pueda eh, vivenciar interiormente luego esto. ¿M? Va a ser el próximo jueves. Listo, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto ya viene la parte de las inquietudes que se tengan. No sé qué preguntas tengan. eh, no sé si tienen alguna pregunta en, en Meet o en Facebook. Estaré pendiente, estaré atento si tienen alguna inquietud. Igual la idea es poder desarrollar la práctica. Entonces, si tienen alguna inquietud con respecto a cómo también se desarrolla la práctica, con mucho gusto. ¿Sí? Voy a mirar, no puedo monitorear aquí el Facebook. Igual, mm, no, no puedo monitorear aquí el Facebook, pero bueno, con las personas que estén igual pueden dejar sus inquietudes, sus preguntas en los comentarios, en el chat, o bueno, o me escriben directamente al WhatsApp. A veces pues nos demoramos en responder, pero la idea es sacar tiempo para darle respuesta a cada una de sus inquietudes. Claro que sí, Ninoska. Puedes escribir al número, sí, claro que sí, para que te enviemos el audio de este tema. Bueno, entonces voy a finalizar la transmisión por Facebook y, y nos quedamos con las personas que están dentro del Meet. Igual pues saludo a las personas que lograron también participar por el grupo de habla hispana. Me disculpan que no puedo tener acceso ahorita al Facebook, pero me dejan sus inquietudes o comentarios. Muchas gracias. Terminamos la transmisión por Facebook.